Esta hipótesis parte del principio de que el universo, así como todos sus elementos constituyentes, se originan a partir del movimiento. Se postula que un movimiento puntual en forma de esfera, da lugar a lo que hoy llamamos cuanto de energía. Es la partícula elemental a partir de la cual se crea todo en nuestro universo, desde lo más pequeño, hasta lo más grande. Esta partícula se considera el elemento básico sin el cual, nada podría existir. La geometría dinámica. En este trabajo, desarrollaremos la idea de un universo que existe gracias al movimiento, y explicaremos en detalle, cómo se produce este movimiento. Dado que éste genera formas geométricas, sentamos las bases para la existencia de un universo basado en la geometría dinámica, que será el enfoque central de este trabajo. Para comprender los aspectos clave de este movimiento, primero debemos analizar las cualidades fundamentales que caracterizan a los objetos que se rigen por esta geometría dinámica. Realizaremos explicaciones sobre conceptos como el cuanto de energía, de elementos como los nucleones, átomos, planetas, estrellas, agujeros negros y galaxias, así como del universo en su conjunto. Todos estos objetos dependen de las cualidades de esta partícula elemental y su movimiento. A continuación se presentan las principales cualidades que definen a los objetos dinámicos. Frecuencia. Comenzamos desarrollando la idea de que a partir del movimiento, se puede generar la existencia, entendida esta como la realidad física. Este movimiento genera una esfera que al girar sobre sí misma, crea una frecuencia generando una onda con una longitud de onda determinada. Dicha frecuencia es la cantidad de giros que realiza un objeto sobre sí mismo, en un periodo de tiempo determinado, generalmente medido en giros o ciclos por segundo o por minuto. Aumentar la frecuencia implica aumentar la cantidad de giros por unidad de tiempo, lo que a su vez, disminuye la longitud de onda de las ondas generadas. Las frecuencias más altas están asociadas con objetos más pequeños, como nucleones y átomos, mientras que las frecuencias más bajas se encuentran en objetos más grandes, como planetas y estrellas. Estas frecuencias generan dos tipos de efectos: por un lado, genera una onda mecánica que deforma el espacio a su alrededor, y crea un campo de fuerzas que atrae otros objetos, y por otro, genera una onda de radiación electromagnética que transporta información sobre el objeto, como su forma, temperatura y composición. Longitud de onda. Cada giro que realiza un objeto, emite una onda que se aleja del mismo a la velocidad de la luz. La frecuencia de giro afecta la longitud de onda, con frecuencias más altas, genera longitudes de onda más cortas y viceversa. Esto se debe a que a mayor frecuencia, la onda recorre una distancia más corta antes de que se produzca una nueva onda. La relación entre frecuencia y longitud de onda es fundamental para comprender cómo se generan los campos de fuerza, y cuál es el alcance de estos. Vibración. Un objeto sometido a la geometría dinámica, se asemeja a una peonza que gira sobre sí misma, y su equilibrio depende de su velocidad de giro o frecuencia. Esta vibración se produce cuando las fuerzas generadas por el objeto al girar, compiten con las fuerzas circundantes que buscan mantenerlo en reposo. En el momento de lanzar la peonza, las fuerzas generadas en la misma la equilibran con respecto a sí misma y a las fuerzas que la rodean, y hacen que su eje de giro se mantenga perpendicular al suelo. Pero poco a poco, las fuerzas de la peonza van disminuyendo, con lo cual, el equilibrio de la misma va desapareciendo. La peonza comienza a cabecear, primero de forma leve, pero luego dichos cabeceos se van haciendo cada vez más intensos, y comienza a dar bandazos de un lado a otro, hasta que rueda por el suelo y se detiene por completo. Dicho movimiento de cabeceo es a lo que denominaremos como vibración, cuya amplitud dependerá directamente de la frecuencia, y que al igual que ocurría con la longitud de onda, a mayor frecuencia, menor vibración, y viceversa. Fuerza de atracción. Todo objeto en rotación genera un campo de fuerzas, que atrae otros objetos que se encuentran en su radio de acción. La fuerza de atracción está relacionada con la frecuencia, la longitud de onda y la intensidad del campo de fuerzas.
A mayor frecuencia, menor es el alcance de la fuerza de atracción, y viceversa. Además, la fuerza aumenta con la frecuencia del objeto. Esto se ilustra con un ejemplo en el que se compara la fuerza de atracción de un planeta con la de un átomo, destacando que los objetos más pequeños generan fuerzas de atracción significativamente más fuertes. La fuerza de atracción de un objeto juega con dos factores fundamentales, la frecuencia y la intensidad del campo de fuerzas. De manera que si queremos variar la fuerza que genera un objeto a su alrededor, podemos hacerlo variando los valores de estos dos factores, con lo que estaremos modificando tanto el alcance, como la intensidad del campo de atracción generado por dicho objeto. La forma de variar dichos factores son las siguientes: para variar la frecuencia de un objeto, simplemente se aumenta o disminuye dicha frecuencia, lo cual puede conseguirse, sobre todo con los objetos pequeños, disminuyendo o aumentando su temperatura. Pero variar su intensidad es algo más costoso, puesto que la intensidad de un campo de fuerzas solo puede variarse aumentando o disminuyendo su masa. Por lo cual, si queremos aumentar la intensidad de un campo de fuerzas, deberemos aumentar su masa. Las reglas de funcionamiento son bien sencillas: a menor masa, mayor tiene que ser la frecuencia de un objeto para que pueda crear un campo de fuerzas, y viceversa, a mayor masa, menor tiene que ser la frecuencia del objeto para que genere un campo de fuerzas. Que es precisamente lo que ocurre con los planetas, estrellas y galaxias, que no necesitan girar rápidamente sobre sí mismos para crear un campo de fuerzas a su alrededor, al contrario que los átomos y las partículas subatómicas. Temperatura. La temperatura se define como la medida de la energía dinámica en sistemas compuestos por átomos, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. La temperatura mide la cantidad de movimiento vibratorio de las partículas que componen un objeto. A mayor temperatura, mayor vibración y por lo tanto, mayor cantidad de movimiento. La temperatura disminuye a medida que aumentamos la frecuencia del objeto, y aumenta cuando disminuimos la frecuencia. Densidad. La densidad se refiere a la relación entre la masa y el volumen de un objeto y está influenciada por varios factores, como el tipo de partículas que lo componen, su calor específico, su estructura molecular y su energía vibratoria. La densidad puede variar con la temperatura, ya que el aumento de la temperatura aumenta la energía vibratoria de sus átomos componentes, y como consecuencia de ello, aumenta el espacio ocupado por los mismos, así como el del objeto en su conjunto. Como regla general, indicar que la densidad de un objeto está relacionada con la frecuencia de sus partículas componentes, donde a mayor frecuencia, mayor es su densidad, y por el contrario, a menor frecuencia, menor es su densidad. Volumen. En contraste con la densidad, el volumen se vincula directamente al tamaño y al espacio que ocupa un objeto, definido como la cantidad de espacio que dicho objeto ocupa. Sin embargo, el volumen experimenta variaciones similares a la densidad, influenciado por la temperatura y la vibración de las partículas constituyentes del objeto. Se observa que al aumentar la temperatura, el volumen tiende a expandirse. Mientras que a menor temperatura, se contrae, en oposición al comportamiento de la densidad. Es esencial destacar que el volumen de un objeto guarda una relación proporcional con su temperatura. Por otro lado, se establece una relación inversamente proporcional entre el volumen y la frecuencia de las partículas que lo componen, a mayor frecuencia, menor volumen, y viceversa. Un concepto relevante es el volumen espacio-temporal relativo de un objeto, que refleja la relación entre su velocidad relativa de traslación y la frecuencia relativa de sus partículas constituyentes. Más adelante profundizaremos en este tema fascinante. Intensidad del campo de fuerzas. Todo objeto en rotación genera un campo de fuerzas a su alrededor, ya sea natural o artificial. Posteriormente exploraremos la importancia de este fenómeno que afecta desde los cuantes de energía hasta los objetos gravitatorios. Estos campos de fuerzas, creados por partículas virtuales, cumplen la función fundamental de estructurar la realidad.
Es crucial comprender que estos campos de fuerzas no solo dan origen a planetas, estrellas, galaxias o universos, sino que su función principal radica en la generación de la realidad misma. La realidad en este contexto no se refiere al objeto observado, sino a la estructura generada por campos de fuerzas que sustentan dicha realidad. Esta estructura denominada realidad se forma a partir de partículas virtuales que generan campos de fuerzas. Diversos tipos de objetos generan campos de fuerzas con denominaciones específicas, como la fuerza de gravedad en planetas, estrellas y galaxias, la fuerza electromagnética en átomos, la fuerza nuclear fuerte en nucleones, y la fuerza nuclear débil en los componentes del núcleo. Aunque varíen en nombre, todas estas fuerzas comparten las cualidades fundamentales de longitud de onda, frecuencia y campo de fuerzas. No obstante, es crucial diferenciar entre el campo de fuerzas y su intensidad. Como se mencionó previamente, la longitud de onda está vinculada a la frecuencia, y por ende, a la velocidad de rotación de la partícula u objeto. En cambio, la intensidad del campo de fuerzas considera más factores. Por ejemplo, al comparar dos objetos como la Tierra y Marte, ambos con velocidades de rotación similares, se observa que el campo gravitatorio terrestre es más intenso que el marciano, a pesar de la semejanza en la velocidad de rotación. Factores como la masa, la densidad y otros parámetros, entran en juego al calcular la intensidad del campo de atracción de un objeto. La frecuencia de una partícula u objeto determina el tamaño relativo de la estructura generada. En otras palabras, a mayor frecuencia, las estructuras creadas son más pequeñas, y viceversa. Este fenómeno se explica por la relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda, o amplitud del campo de fuerzas generado por partículas u objetos. Partículas más pequeñas, que generan frecuencias más altas, tienen campos de fuerzas con amplitudes más pequeñas, limitando el alcance de las estructuras que pueden crear. La amplitud del campo de fuerzas es una característica crucial para comprender el mecanismo de atracción entre objetos y partículas, ya que indica el alcance de dicho campo. Un objeto o partícula solo puede atraer a otros situados dentro de sus respectivos campos de fuerzas. Por ejemplo, si consideramos una partícula con una longitud de onda de 1 milímetro, solo atraerá otras partículas ubicadas a menos de 1 milímetro de distancia, debido al alcance de su campo de fuerzas. Comparativamente, la Tierra, con una longitud de onda de 25.920 millones de kilómetros, atraerá objetos situados dentro de esta amplia distancia. La relación entre la frecuencia generada y la fuerza de atracción es evidente. A mayor frecuencia, mayor es la fuerza con la que un objeto o partícula atrae a otro. Dado que los elementos que generan frecuencias más altas son los átomos y las partículas subatómicas, serán estos los responsables de campos de fuerzas más intensos, y por ende, de estructuras más robustas. En contraste, objetos de gran tamaño no necesitan generar frecuencias elevadas para crear estructuras, a diferencia de átomos y partículas subatómicas, que debido a su masa reducida, requieren frecuencias extremadamente altas. Tiempo. Después de siglos de estudio y reflexión, la comprensión del tiempo desde una perspectiva filosófica y física, sigue siendo un desafío. No existe una explicación factible sobre qué es el tiempo y cómo funciona. Filósofos sostienen que el tiempo, como fenómeno físico real, es inexistente, siendo simplemente una percepción de la mente consciente de los cambios o movimientos en la realidad. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, podríamos definir el tiempo como la velocidad relativa a la cual ocurren los cambios observados en un evento o suceso específico. El movimiento emerge como el principio vital del universo, confiriendo significado a la existencia y realidad tanto a nivel cósmico como personal. La esencia de la realidad se teje con el hilo del movimiento, desde lo más diminuto hasta lo más imponente. Sin embargo, es fundamental comprender que el movimiento no surgió con la intención de dotar de sentido al tiempo, su creación obedece a la necesidad de sustentar aquello que consideramos como realidad,
permitiendo la existencia del universo y de nosotros mismos. Contrariamente a la creencia de que el tiempo es una entidad real que abarca todo el universo, en verdad, el tiempo solo cobra relevancia en la superficie de un planeta específico, la Tierra. Este es el hogar de un ser consciente que experimenta subjetivamente el fluir del tiempo, y se dedica a medirlo y controlarlo. En el vasto cosmos, más allá de las fronteras terrestres, el tiempo carece de sentido. ¿Qué hacemos entonces al medir el tiempo? En esencia, medimos la rapidez relativa con la que se han producido los cambios en un evento o suceso determinado, y el movimiento nos indica la dirección de dichos cambios. Cuando hablamos de la rapidez relativa con la que se producen los cambios, nos referimos a la velocidad con la que se llevan a cabo transformaciones en una experiencia o suceso dado. Ilustremos esto con un ejemplo. Imagine un coche de carreras cruzando la línea de meta a gran velocidad, mientras un juez agita la bandera a cuadros, y usted cronometra el tiempo de la carrera. Como puede verse, los cambios en nuestro suceso se producen con una rapidez relativa determinada. El coche cambia de posición sobre la carretera con una rapidez determinada. La bandera del juez de carrera cambia de posición en el aire con una rapidez determinada, y en el cronómetro las manecillas cambian de posición con una rapidez determinada. A todos estos sucesos los podemos considerar como microsucesos, los cuales forman parte inseparable del suceso en su totalidad. Si reproducimos la grabación a cámara lenta, se observa que la velocidad relativa de los cambios ha disminuido, reflejando cómo la rapidez con la que se producen los cambios puede variar según sus características en un momento dado, que es precisamente lo que ocurre en el caso de acelerar una nave espacial hasta una velocidad cercana a la de la luz, donde todos y cada uno de los sucesos y microsucesos que se observan en su interior, se sucederían a una velocidad relativamente más lenta que otros sucedidos sobre la superficie de la Tierra. Un aspecto a tener muy en cuenta en relación al tiempo, es el concepto de escala temporal. Este concepto implica un hecho poco estudiado a día de hoy, y que involucra a todos y cada uno de los objetos que se rigen por la geometría dinámica. La escala temporal establece una diferenciación entre cada uno de dichos objetos, estableciendo barreras espaciotemporales entre cada uno de ellos, pudiendo establecerse una serie de escalones aplicables a cada tipo de objeto, donde a cada escalón le corresponde una densidad espacial y temporal diferente. Por ejemplo, en el interior de un átomo, las dimensiones del espacio y del tiempo serán diferentes a las que existen fuera del mismo, donde el espacio será relativamente más pequeño, y el tiempo pasará relativamente más rápido en el interior que en el exterior del átomo. Si bajamos un escalón y pasamos a los nucleones, podremos observar que ocurre otro tanto, por lo que el espacio será más pequeño, y el tiempo pasará más rápido, en el interior de un nucleón, que en su exterior. El escalón final no sería sino el fotón, donde el espacio-tiempo está tan condensado, que pierde todo sentido. Este concepto de las diferentes escalas existentes entre las diferentes partículas y objetos, tiene mucha importancia, puesto que como podemos ver, nuestras reglas de medir tanto el espacio como el tiempo, no sirven para medir lo que ocurre en el interior de átomos o nucleones, ya que ambos se rigen por un espacio-tiempo diferente al nuestro. Estas diferencias entre las densidades espaciotemporales correspondientes a cada escalón, son abismales, y solo son comparables en relación a las diferencias que existen entre la fuerza de interacción de un planeta y la de un átomo. La frecuencia se revela como un factor fundamental a la hora de establecer la escala espaciotemporal de un objeto o partícula. Pudiendo observar cómo son los objetos más pequeños, y por tanto, los que generan mayores frecuencias, los que poseen un espacio-tiempo más condensado y acelerado. Velocidad. Cuando nos referimos a la velocidad, hablamos de cualquier movimiento realizado por un objeto o partícula a través del espacio, ya sea en forma lineal, circular o acelerada. Es esencial destacar la distinción entre velocidad y la rapidez con la que se produce un suceso. Por ejemplo, no sería igual hablar de un suceso en un laboratorio universitario,
que de ese mismo suceso en un laboratorio dentro de una nave espacial, moviéndose a 280.000 km por segundo en el espacio. El movimiento es una propiedad intrínseca del universo, de los objetos que lo conforman, y por supuesto, de sus partículas constituyentes. Todo está interconectado, ya que el movimiento de las partículas constituyentes, o la frecuencia relativa de estas, es sensible a los cambios de velocidad que un objeto pueda experimentar mientras se desplaza por el espacio. Previamente, hablamos de los microsucesos que componen un suceso, descomponiéndolo en eventos más pequeños. Sin embargo, estos microsucesos pueden seguir descomponiéndose en otros aún más diminutos. En esencia, podríamos continuar descomponiendo un microsuceso en eventos más pequeños, hasta llegar a las partículas elementales, las unidades más diminutas que integran cualquier suceso en el universo. Esto implica que la rapidez relativa con la que se producen los cambios en un suceso, está directamente vinculada a la frecuencia relativa de sus partículas elementales, y esta frecuencia está relacionada con la velocidad a la que dichas partículas se desplazan a través del espacio. De manera que al acelerar una nave espacial a velocidades cercanas a la de la luz, la frecuencia de sus partículas elementales disminuirá, y por consiguiente, la rapidez con la que se desarrolla un suceso en su interior también disminuirá. Este fenómeno se conoce como la dilatación temporal, expresada en la teoría de la relatividad de Einstein. Sin embargo, aquí introducimos la noción de la dilatación espacio-temporal, que no solo afecta al aspecto temporal de un suceso, sino también a su volumen espacio-temporal. Ahora, indaguemos más a fondo en el concepto del volumen espacio-temporal, y cómo la velocidad influye en la frecuencia relativa de las partículas elementales que constituyen un suceso. La velocidad no solo afecta a la frecuencia de estas partículas, sino que también afecta al espacio relativo que ocupa el suceso en su totalidad, ya que toda frecuencia está inextricablemente asociada a un campo de fuerzas. Si aumentamos la velocidad de una nave en el espacio, no solo disminuimos la frecuencia de sus partículas componentes, sino que también reducimos la fuerza generada por los respectivos campos de fuerza de esas partículas. Al disminuir la fuerza de atracción entre partículas, la distancia entre ellas aumenta, influyendo en el tamaño relativo del átomo, y por ende, en el tamaño relativo de la nave espacial, que experimenta un aumento. Aunque este incremento de tamaño no sea perceptible a simple vista, los ocupantes de la nave también habrán crecido en proporción. Imaginemos a un ser humano con un tamaño el doble del normal, su corazón latirá más lentamente, ya que es 2 veces más grande. Este cambio de tamaño afecta también la masa del objeto, y dado que la energía de un objeto es proporcional a su masa y velocidad, su nivel de energía aumentará. De ahí que afirmemos que masa y energía se incrementan al aumentar la velocidad de un objeto, debido al aumento del tamaño relativo. Partiendo de las cualidades fundamentales de los objetos que se rigen por la geometría dinámica, hemos creado la siguiente tabla, donde se describe la forma en que interacciona cada una de dichas cualidades, y cómo aumentan o disminuyen en proporción, unas con respecto a otras de acuerdo a sus propias características. Pudiendo usarse como regla universal, ya que todos y cada uno de los diferentes elementos que se rigen por dichas leyes, la obedecen. Principios básicos de la geometría dinámica. Habiendo detallado las características y propiedades de los objetos regidos por la geometría dinámica, es imperativo abordar y desarrollar los principios fundamentales de esta rama. Se trata de comprender la mecánica subyacente al movimiento que engendra partículas y objetos, dando origen al universo que conocemos. Es importante destacar que este movimiento no se asemeja al simple giro de una peonza sobre su propio eje, su complejidad va más allá, aunque no resulta excesivamente intrincado. Este movimiento se revela como una composición de 2 movimientos simples. Considerando por ejemplo, una esfera dividida en meridianos y paralelos. Para describir el primer movimiento, imaginemos que la esfera gira alrededor de su eje polar, similitud que comparte con la mayoría de planetas y estrellas conocidos.
En segundo lugar, visualicemos que el eje polar de la esfera rota de manera transversal al plano que pasa por su ecuador. La combinación de ambos movimientos resulta en un giro simultáneo alrededor del ecuador y de su eje polar. En este escenario, el ecuador describe un círculo que abarca toda la superficie de la esfera en una sola vuelta. Dado que el campo de fuerzas de los objetos dinámicos se concentra en el ecuador, el objeto genera un campo de fuerzas esférico. Por lo tanto, cualquier objeto, ya sea natural o creado artificialmente, que reproduzca este movimiento, adquirirá automáticamente las cualidades de los objetos regidos por la geometría dinámica. En la práctica, esto significa que al fabricar una esfera de metal con suficiente masa e imprimirle un movimiento de rotación a la velocidad adecuada, observaremos su transformación en un objeto con las características y propiedades típicas de los objetos dinámicos. Este objeto generará un campo de fuerzas a su alrededor, acompañado de una disminución de su temperatura interna.